El saqueo de la India, la llegada de los ingleses a India. Antes de sumergirte en este mundo de misterios, regístrate y haz clic en la campanita. Tu clic llevará esta curiosidad aún más lejos. Gracias por formar parte. En el siglo XVII, la India se alzaba como una de las civilizaciones más prósperas del mundo. Su riqueza no solo se medía en oro y plata, sino en una diversidad de recursos que la convertían en un objetivo irresistible para cualquier potencia extranjera. Los vastos campos de cultivo, los ricos mercados de especias, los delicados tejidos de seda y algodón y la abundancia de piedras preciosas reflejaban siglos de avance cultural, comercial y artístico que habían posicionado al subcontinente como un epicentro global de riqueza y comercio. Ciudades como Delhi, Jaipur, Agra y Calcuta no solo eran centros de poder político, sino también de sofisticación urbana y cultural. Cada calle, cada mercado y cada palacio hablaban de un legado histórico de maestría arquitectónica, refinamiento artístico y comercio internacional que atraía la mirada codiciosa de los comerciantes europeos. Entre estos, la Compañía Británica de las Indias Orientales destacó por su capacidad estratégica y su paciencia para infiltrarse en los mecanismos de poder locales sin recurrir, al inicio, a la fuerza militar. La llegada de los británicos a puertos clave como Surat, Bombay y Calcuta fue presentada como un gesto de cooperación y comercio. En sus cartas y negociaciones, se describían como simples socios comerciales, interesados en el intercambio de bienes y la prosperidad mutua. Sin embargo, detrás de esta fachada de cordialidad se escondía un plan meticuloso: establecer un control gradual sobre los recursos, la economía y, eventualmente, la política del subcontinente. Las élites locales, acostumbradas a siglos de riqueza y comercio, no percibieron en los primeros años que cada concesión otorgada, cada acuerdo firmado, cedía paulatinamente poder a los recién llegados. La estrategia británica no era evidente para todos. Se basaba en el uso de la diplomacia, la manipulación de alianzas y la inserción en la burocracia local para acumular influencia antes de revelar la verdadera magnitud de sus intenciones. Durante estas décadas iniciales, los británicos aprendieron a observar, a medir la fuerza de los diversos reinos, sultanatos y principados que componían la India, identificando debilidades y rivalidades internas que podían ser explotadas. El subcontinente estaba lejos de ser un bloque monolítico. La fragmentación política era profunda. Cada región tenía sus propios gobernantes, ejércitos y sistemas tributarios, lo que facilitaba que la Compañía de las Indias Orientales se presentara como mediadora y aliada de unos contra otros. Con una paciencia calculada, comenzaron a consolidar puestos comerciales que, con el tiempo, se transformarían en centros de poder económico y militar. Estos puestos no solo servían para almacenar y comerciar bienes, sino también para monitorear movimientos políticos y económicos, establecer redes de información y crear dependencias económicas que harían imposible un rechazo a futuro. El comercio inicial con la India parecía, a simple vista, una relación beneficiosa para ambas partes. Los británicos obtenían especias, textiles y metales preciosos, mientras que los gobernantes locales veían incrementada su riqueza y sus contactos internacionales. No obstante, lo que comenzaba como un intercambio pacífico fue convirtiéndose en una explotación silenciosa. Cada embarque enviado a Londres llevaba consigo no solo recursos materiales, sino también un conocimiento profundo del terreno, de las costumbres y de las vulnerabilidades políticas de los reinos indios. La riqueza de la India comenzaba a fluir hacia Inglaterra, mientras las estructuras locales, aunque todavía intactas en apariencia, cedían poder de manera invisible, preparando el terreno para un saqueo mucho más profundo que se desarrollaría en las décadas siguientes. El tópico 1 se centra en este inicio silencioso del saqueo: la llegada de los británicos como comerciantes pacíficos, la fascinación que despertaba la riqueza india, la estrategia de infiltración política y económica y la manera en que se empezaron a explotar las divisiones internas de los reinos para acumular influencia sin necesidad de guerra abierta. Este periodo inicial fue clave, porque estableció las bases de un control que posteriormente se transformaría en dominio absoluto y sentó las condiciones para las dramáticas transformaciones sociales, económicas y culturales que la India experimentaría bajo el poder británico. A medida que los británicos consolidaban su presencia en la India, su estrategia se volvió cada vez más sofisticada, aprovechando las profundas divisiones internas entre los distintos estados, sultanatos y principados. La fragmentación política del subcontinente era un terreno fértil para la manipulación. Cada región vivía bajo leyes y costumbres propias, con gobernantes que rivalizaban por poder, territorio y prestigio. La Compañía Británica de las Indias Orientales se convirtió, con habilidad calculada, en un árbitro de estas disputas, ofreciendo apoyo militar y diplomático a un líder local contra otro a cambio de privilegios comerciales y territoriales.
Esta táctica de divide y conquista permitía que los británicos aumentaran su influencia sin necesidad de desplegar enormes ejércitos al inicio, transformando la percepción de su presencia de invasión a la de cooperación estratégica. Los británicos comprendieron rápidamente que el control indirecto de la India podía ser más efectivo y duradero que la ocupación directa. Mediante tratados, concesiones comerciales y alianzas políticas, lograban que los gobernantes locales dependieran de ellos para mantener el orden, recaudar impuestos y sostener ejércitos privados. Cada acuerdo firmado favorecía a la compañía y debilitaba la autonomía de los estados indios, creando una dependencia que parecía inevitable. Mientras Londres recibía flujos crecientes de especias, telas, de metales preciosos, la economía india comenzaba a resentirse y la riqueza que antes circulaba internamente empezaba a concentrarse en manos extranjeras. La extracción de recursos no era un proceso inmediato, sino gradual, calculado, asegurando que las élites locales no percibieran la magnitud del saqueo hasta que ya era demasiado tarde. Las ciudades portuarias, como Bombay y Calcuta, se convirtieron en epicentros del poder británico no solo para el comercio, sino también como centros de inteligencia y control administrativo. Desde estos puestos, la compañía monitoreaba movimientos militares, controlaba rutas de transporte de mercancías y creaba redes de aliados entre comerciantes locales y funcionarios. La infraestructura desarrollada por los británicos no buscaba modernizar la India para beneficio interno, sino optimizar la extracción de recursos y garantizar que la riqueza fluya hacia Inglaterra. Ferrocarriles, puertos y caminos se construyeron estratégicamente, priorizando la exportación de bienes valiosos sobre la mejora de la vida de la población local. Mientras tanto, las tensiones sociales y económicas aumentaban dentro de la India. La población campesina y los artesanos, que constituían la mayor parte de la fuerza laboral, empezaban a sentir los efectos de políticas que los obligaban a producir cultivos comerciales para exportación en lugar de alimentos básicos o manufacturas locales. Esto provocaba hambrunas periódicas, pérdida de autonomía sobre la tierra y debilitamiento de la economía tradicional. Los gobernantes locales, aunque inicialmente beneficiados por alianzas con los británicos, se encontraban atrapados en un sistema donde cada decisión era vigilada, controlada y, en última instancia, manipulada para favorecer los intereses de la compañía. La riqueza de siglos, que había sostenido la estabilidad de ciudades y estados, comenzaba a drenarse de manera sistemática. Este periodo marca la transición de la India de un mosaico de reinos prósperos a un territorio dependiente de intereses extranjeros. La influencia británica se consolidaba mediante una combinación de diplomacia, manipulación política y control económico, dejando intacta la apariencia de soberanía, mientras erosionaba silenciosamente la autonomía de los gobernantes y la riqueza de la población. Cada negociación, cada alianza y cada concesión no solo reforzaba el dominio británico, sino que preparaba el escenario para un saqueo mucho más intenso y explícito en las décadas siguientes, un proceso que transformaría profundamente la estructura política, social y económica de todo el subcontinente. El tópico 2 revela cómo la astucia política, la explotación de divisiones internas y la consolidación de poder económico permitieron que los británicos establecieran un dominio indirecto, silencioso pero efectivo, sentando las bases de un saqueo que no solo era material, sino también estratégico y duradero, cambiando para siempre la historia de la India. El siglo XVIII representó un punto de inflexión en la historia de la India y en el proceso de saqueo iniciado por la Compañía Británica de las Indias Orientales. Lo que hasta entonces había sido una infiltración silenciosa y estratégica se convirtió en un dominio cada vez más explícito, apoyado en la combinación de superioridad militar, alianzas cuidadosamente calculadas y la explotación de traiciones internas. La batalla de Plassey en 1757 simboliza este cambio dramático. La derrota de Nawab de Bengala no fue un accidente de la historia, sino el resultado de una planificación meticulosa que incluyó sobornos, conspiraciones y la colaboración de líderes locales que vieron en los británicos una oportunidad para aumentar su propio poder. La victoria británica en Plassey no solo significó el control de un territorio crucial y extremadamente rico, sino que inauguró una nueva era de administración directa e indirecta, en la que la riqueza de la India comenzó a fluir con rapidez hacia Inglaterra. Tras la batalla, la compañía no tardó en consolidar su autoridad sobre la recaudación de impuestos, la administración territorial y el comercio regional. Regiones que habían sido centros de poder independiente pasaron a estar subordinadas a las decisiones de funcionarios británicos que imponían sus propias leyes y políticas económicas. Los gobernantes locales, antes soberanos de sus dominios, se convirtieron en meros intermediarios que ejecutaban órdenes diseñadas para beneficiar exclusivamente a la compañía. La estructura social y económica de la India comenzó a transformarse profundamente,
Los campesinos eran forzados a cultivar productos de exportación como algodón y té, desplazando la producción de alimentos básicos y provocando desequilibrios alimentarios que generarían hambrunas devastadoras en las décadas siguientes. La dependencia económica, ya presente en los acuerdos comerciales iniciales, se consolidó en un sistema en el que la autonomía local era prácticamente inexistente. Además del impacto económico, la presencia británica alteró las estructuras políticas y militares de la región. Los ejércitos locales, debilitados por la falta de recursos y la desconfianza entre líderes rivales, no podían enfrentar de manera efectiva la organización militar británica, que combinaba disciplina, armamento avanzado y tácticas de guerra europeas. La compañía aprovechaba cada conflicto interno para fortalecer su posición, interviniendo como mediadora o aliada según conveniencia y asegurándose de que cada victoria reforzara su control sobre territorios estratégicos. Esta dinámica permitió que la influencia británica se extendiera rápidamente a regiones que antes habían permanecido relativamente independientes, consolidando un patrón de expansión gradual pero inexorable. El saqueo de la India durante este periodo no se limitó a recursos materiales. La riqueza cultural, la producción artesanal y los conocimientos tradicionales también fueron afectados. Ciudades reconocidas por su producción textil, como Dhaka o Varanasi, vieron cómo sus mercados se desplomaban o eran absorbidos por intereses extranjeros. Las habilidades locales se subordinaban a las necesidades de exportación y la India perdía no solo riqueza, sino también control sobre su producción y comercio interno. Cada puerto, cada ciudad y cada campo cultivado se convirtió en parte de una maquinaria destinada a transferir recursos hacia Europa, mientras la población local soportaba las consecuencias de un sistema diseñado para maximizar beneficios extranjeros. El tópico 3 subraya cómo la combinación de superioridad militar, alianzas estratégicas y explotación de divisiones internas permitió que los británicos transformaran una presencia comercial inicial en un control político y económico efectivo. La batalla de Plassey simboliza este momento crítico, cuando la India comenzó a pasar de la independencia relativa a la dependencia total, y cuando el saqueo sistemático de su riqueza se aceleró, dejando profundas cicatrices que marcarían la historia del subcontinente durante siglos. La explotación británica no se limitó únicamente a la economía. Pronto se extendió a la estructura social, política y cultural de la India, modificando profundamente la vida cotidiana de millones de personas. A medida que la Compañía Británica de las Indias Orientales consolidaba su dominio, las instituciones tradicionales comenzaron a ser reemplazadas o subordinadas a los intereses de los extranjeros. Los sistemas judiciales locales, antes independientes, se vieron transformados para ajustarse a las normas británicas, mientras que las escuelas y centros de aprendizaje comenzaron a enseñar una visión europea del mundo, no necesariamente para formar ciudadanos locales competentes, sino para crear una población que entendiera y aceptara la autoridad de los colonizadores. Las élites indias que colaboraban con los británicos recibían privilegios y acceso a riqueza y poder, mientras que la mayoría de la población quedaba marginada y empobrecida, atrapada en un sistema que favorecía a unos pocos y condenaba al resto a la dependencia. El impacto social fue devastador. Los campesinos, obligados a producir cultivos destinados a la exportación como algodón, té y opio, perdieron el control sobre la tierra y los recursos que habían manejado durante generaciones. Esto no solo alteró la economía rural, sino que también provocó crisis alimentarias recurrentes, con hambrunas que cobraban millones de vidas y que quedaban invisibilizadas para la opinión pública europea. Las ciudades portuarias crecían bajo un velo de modernidad. Se construían puertos, ferrocarriles y edificios administrativos, pero esta modernización no beneficiaba a la población local. Cada inversión estaba diseñada para facilitar la extracción de recursos y maximizar los beneficios hacia Inglaterra. Así, la infraestructura se convirtió en un instrumento de explotación más que en un medio de desarrollo, consolidando un sistema donde la riqueza y el poder fluían en una sola dirección, del subcontinente hacia Europa. El saqueo también afectó profundamente la producción artesanal y comercial. Ciudades reconocidas por sus textiles, como Dhaka y Varanasi, vieron cómo su producción era controlada y monopolizada por intereses británicos. Artesanos y comerciantes locales fueron desplazados del mercado internacional y obligados a trabajar bajo condiciones que beneficiaban principalmente a la compañía. El control de los precios, la manipulación de rutas comerciales y la imposición de monopolios destruyeron economías locales centenarias y aseguraron que la riqueza generada dentro de la India nunca permaneciera allí. Cada puerto, cada ruta y cada mercado fue transformado en un engranaje de un mecanismo de extracción sistemática, donde la población sufría las consecuencias de un proceso planificado y sostenido que tenía como único objetivo el enriquecimiento de Londres. Además,
La estructura política se debilitó de manera deliberada. Los gobernantes locales, aunque mantenían títulos y apariencias de autoridad, se encontraban subordinados a los funcionarios británicos que dictaban las reglas del juego económico y militar. Las alianzas entre la compañía y ciertos líderes locales crearon un sistema de dependencia que debilitó la capacidad de resistencia y fragmentó aún más la cohesión interna. Las traiciones y la manipulación política eran herramientas utilizadas de manera consciente para asegurar que ningún bloque de poder pudiera desafiar el control británico. Este debilitamiento sistemático de la autonomía política consolidó un patrón de saqueo que no solo drenaba recursos, sino que también transformaba la dinámica de poder dentro del subcontinente, asegurando un control efectivo sobre siglos de riqueza y conocimiento acumulado. El tópico 4 revela cómo la Compañía Británica de las Indias Orientales transformó la economía, la política y la sociedad india mediante un sistema de explotación integral. El saqueo no se limitaba a bienes materiales. También implicaba la subordinación cultural, la manipulación de instituciones y la creación de dependencias que consolidaban el dominio británico. Cada decisión, cada inversión y cada tratado tenía un propósito calculado: garantizar que la riqueza y el poder se concentraran en manos extranjeras, mientras la India perdía lentamente su autonomía, sus recursos y su capacidad de decisión, marcando un periodo de opresión sistemática que definiría la historia del subcontinente durante más de un siglo. El saqueo de la India alcanzó niveles aún más devastadores a medida que la Compañía Británica de las Indias Orientales consolidaba su control sobre el comercio de especias, textiles y metales preciosos. La estrategia británica no se limitaba a apropiarse de recursos de manera directa, sino que incluía la manipulación de los mercados, la imposición de monopolios y la restricción de la producción local para garantizar que la riqueza fluyera exclusivamente hacia Inglaterra. Los comerciantes indios, artesanos y productores locales vieron cómo sus industrias tradicionales eran destruidas o absorbidas por las políticas coloniales, y ciudades históricas como Dhaka, reconocida por sus telas finas, o Varanasi, centro textil y espiritual, fueron obligadas a adaptarse a un sistema que priorizaba la exportación sobre la preservación de la economía interna. La imposición de estos sistemas comerciales generó un desequilibrio profundo en la sociedad india. Las élites que colaboraban con los británicos acumulaban privilegios y riquezas, mientras la mayoría de la población sufría los efectos de políticas que forzaban la producción de cultivos comerciales para el mercado internacional. La agricultura, que durante siglos había sostenido la estabilidad alimentaria del subcontinente, fue subordinada a los intereses extranjeros, provocando hambrunas periódicas, pérdida de autonomía sobre la tierra y un aumento constante de la pobreza rural. La riqueza generada dentro de la India ya no circulaba entre sus habitantes, sino que era trasladada meticulosamente a Londres, transformando a la población en observadora pasiva de su propia explotación. La infraestructura desarrollada por los británicos reflejaba este patrón de saqueo sistemático. Ferrocarriles, puertos y carreteras se construyeron estratégicamente, no para mejorar la vida de los indios, sino para facilitar la extracción eficiente de recursos. Cada inversión en transporte, almacenamiento o administración tenía como único objetivo maximizar la exportación de materias primas y garantizar que la economía local permaneciera subordinada a los intereses de la compañía. Incluso las innovaciones tecnológicas introducidas en esta época fueron utilizadas como herramientas de control, reforzando la capacidad británica de supervisar y dominar territorios extensos y altamente productivos. Paralelamente, las estructuras culturales y económicas tradicionales sufrieron un impacto profundo. Los mercados locales, artesanías y oficios históricos comenzaron a desaparecer, reemplazados por sistemas que servían a la producción y exportación masiva. La India, antes un centro de comercio autónomo y sofisticado, se transformó en un proveedor de materias primas para la expansión industrial y comercial británica. La riqueza natural y cultural del país fue extraída con precisión sistemática, convirtiendo el saqueo en un proceso continuo, silencioso y altamente efectivo que debilitó la capacidad de resistencia y autonomía del subcontinente. El control económico, político y social impuesto durante este periodo consolidó un patrón de explotación que permanecería durante décadas. La población india quedó atrapada en un sistema que limitaba su movilidad social, restringía la producción local y canalizaba la riqueza hacia Inglaterra. Cada puerto, cada ciudad y cada ruta comercial era parte de un engranaje diseñado para sostener un flujo constante de recursos hacia el poder colonial, dejando atrás un país empobrecido, fragmentado y dependiente de un poder extranjero que había logrado dominar no solo su economía, sino su vida cotidiana, su cultura y su destino como civilización. El tópico 5 muestra cómo la explotación británica no fue un fenómeno aislado, sino un sistema complejo y planificado que afectaba todos los aspectos de la vida india: económico,
social y cultural. Cada medida tomada por la compañía tenía como objetivo asegurar que la riqueza de la India sirviera a intereses extranjeros, consolidando un saqueo que dejaría cicatrices profundas en la estructura de la sociedad y la economía del subcontinente, preparando el terreno para un dominio aún más absoluto en el futuro. La resistencia contra el avance británico existió, pero siempre fue fragmentada y frecuentemente neutralizada por la astucia de la Compañía de las Indias Orientales. Los intentos de los reinos indios por recuperar el control eran rápidamente sofocados, no solo por la superioridad militar europea, sino también por las divisiones internas que los británicos explotaban con precisión. Los marathas, sikhs y otros grupos regionales intentaron resistir en distintas regiones, pero cada revuelta era enfrentada con tácticas que combinaban fuerza letal, alianzas estratégicas con traidores locales y manipulación política, asegurando que ninguna oposición tuviera oportunidad real de éxito. Esta fragmentación de la resistencia permitió que la compañía consolidara su control de manera más efectiva que un invasor tradicional, transformando un país vasto y diverso en un territorio donde la autoridad local estaba subordinada a intereses extranjeros. Paralelamente, la narrativa europea presentaba estas acciones de manera distorsionada. Los británicos difundían la idea de que estaban civilizando y modernizando la India, ocultando el saqueo sistemático y la explotación que sostenían su poder. Las hambrunas, la destrucción de mercados locales y la imposición de monopolios eran justificadas bajo el pretexto de progreso y orden. Historiadores contemporáneos calculan que millones de personas murieron directa o indirectamente a causa de estas políticas. Hambre, enfermedades y conflictos derivados de la reorganización económica y social del país. La riqueza y los recursos de la India fluían hacia Londres, mientras millones de indios eran reducidos a espectadores de su propia explotación, atrapados en un sistema que controlaba todos los aspectos de sus vidas. El impacto cultural también fue profundo. Las estructuras de poder tradicionales se vieron socavadas, las élites locales eran cooptadas y la memoria colectiva comenzaba a transformarse bajo la influencia de una presencia extranjera dominante. El idioma, la educación y los símbolos de autoridad comenzaron a alinearse con los intereses británicos, debilitando la identidad política y cultural de la India. Cada decisión, cada tratado y cada intervención militar tenía consecuencias que iban más allá del plano material, afectando la percepción, la cohesión social y la capacidad de resistencia de la población. La India, un mosaico de culturas y civilizaciones milenarias, estaba siendo reconfigurada para servir a los intereses de un poder extranjero, mientras la población local soportaba las consecuencias de un saqueo que trascendía lo económico para tocar lo social, político y cultural. Los efectos del saqueo se extendieron también a la vida diaria de la población. La producción agrícola y artesanal fue subordinada a las necesidades de exportación, dejando millones de campesinos y artesanos sin control sobre sus medios de vida. Las hambrunas, exacerbadas por políticas que priorizaban cultivos comerciales para exportación, se volvieron frecuentes, cobrando millones de vidas y debilitando la estructura social. Ciudades y regiones enteras se convirtieron en proveedores de materias primas para Europa, mientras la infraestructura construida por los británicos, ferrocarriles, puertos y carreteras, no beneficiaba a la población local, sino que servía exclusivamente para aumentar la eficiencia del saqueo y la extracción de recursos. El tópico 6 revela cómo la combinación de represión militar, manipulación política y control económico permitió que los británicos consolidaran un dominio prácticamente absoluto sobre la India. La resistencia, aunque presente y valiente, fue sistemáticamente debilitada y la población quedó atrapada en un sistema de explotación integral. Cada aspecto de la vida india, economía, política, cultura y sociedad, estaba condicionado por el dominio británico, estableciendo un patrón de saqueo que definiría la historia del subcontinente durante más de un siglo, dejando cicatrices profundas que se sentirían durante generaciones. La llegada de los británicos a la India no fue simplemente un intercambio comercial, representó el inicio de un saqueo sistemático y planificado que transformó para siempre la historia del subcontinente. Lo que comenzó como una presencia aparentemente pacífica y de cooperación se convirtió gradualmente en un dominio absoluto, en el que la Compañía Británica de las Indias Orientales controlaba la economía, la política, la sociedad y hasta ciertos aspectos culturales de la India. La riqueza acumulada durante siglos por reinos, principados y comunidades enteras empezó a fluir hacia Londres, mientras millones de indios soportaban las consecuencias de un sistema diseñado para maximizar la extracción de recursos y consolidar la autoridad británica sobre todos los niveles de la vida diaria. El saqueo no se limitó a los bienes materiales. También incluyó la subordinación de la administración local, la modificación de sistemas judiciales y educativos y la imposición de estructuras sociales que favorecían a los aliados británicos.
Las élites colaboracionistas ganaban privilegios y riquezas, mientras la mayoría de la población sufría pobreza, hambre y pérdida de autonomía. Los campesinos eran obligados a cultivar productos destinados a la exportación, desplazando la producción de alimentos básicos y provocando hambrunas recurrentes. Los artesanos y comerciantes, que habían sustentado la economía india durante siglos, veían cómo sus mercados eran monopolizados o eliminados, mientras los productos de su trabajo eran enviados a Europa, generando ganancias que nunca beneficiarían a su país. Cada puerto, cada ferrocarril y cada ciudad se transformaron en engranajes de un mecanismo diseñado para drenar la riqueza de la India, consolidando un flujo constante hacia Inglaterra. La cultura y la identidad también sufrieron profundas alteraciones. La imposición del idioma, la educación y las normas británicas debilitó la cohesión social y la memoria histórica de las comunidades. Los símbolos de poder tradicional fueron desplazados y la narrativa oficial europea presentaba la colonización como un proceso civilizador, ocultando el saqueo sistemático y la opresión que sustentaba su dominio. Este control no solo transformaba la economía, sino que condicionaba la percepción y la capacidad de resistencia de la población, asegurando que la India quedara atrapada en un sistema de dependencia de largo plazo. El saqueo británico sentó las bases de lo que posteriormente sería el Raj colonial, un periodo en el que la India permanecería bajo control extranjero directo durante más de un siglo, con efectos devastadores para su desarrollo económico, social y cultural. La riqueza extraída permitió a Inglaterra financiar su expansión industrial y militar, mientras que la India experimentaba una erosión de su autonomía, una explotación sistemática de sus recursos y un debilitamiento de sus estructuras tradicionales de poder. Cada tratado, cada monopolio impuesto y cada política económica formó parte de un proceso calculado para garantizar la supremacía británica, transformando el subcontinente en un vasto territorio dependiente y saqueado, donde la prosperidad de siglos fue convertida en riqueza extranjera. Finalmente, la historia del saqueo de la India revela cómo la combinación de astucia política, manipulación de divisiones internas, control económico y represión militar permitió a los británicos consolidar un dominio que iba mucho más allá del comercio. La India sobrevivió, resistió y preservó su identidad cultural a pesar de la opresión, pero los efectos de ese saqueo resonarían durante generaciones, dejando cicatrices profundas en su economía, sociedad y memoria histórica. Este periodo es una lección sobre cómo la llegada de socios comerciales puede esconder intenciones de depredación sistemática, y cómo la riqueza de una civilización puede ser extraída silenciosa y meticulosamente, transformando para siempre el destino de un pueblo. Si te gustó esta curiosidad, deja un comentario y comparte este video para que más personas puedan descubrir más sobre los misterios del mundo. Gracias por acompañarnos y nos vemos en la próxima curiosidad.